¿Cuántos años tiene? Ahora me ¿Te mensajeo nomás o ya le dije? No, me mensajeó. Yo ya le tenía que haber, hola, le tenía que haber visto. ¿Cómo están? Eh, ¿Cuánto creo que te dice? ¿Cómo te lo mensaje? No te creo. ¿En serio te dice? No te creo. ¿En serio te dice? No, jamás, no. Después te digo también. Ahora me están. No, ahora no puedo. Ahí estamos que lo que buscan. Acá tengo que después te digo. No están. Después te digo. No, en serio, pensando. No están ahora. ¿Qué te cuesta? Sí, yo no marco. Porque yo soy capaz de... No, yo no me creo. Ahí está capaz de decir eso. No, ni yo tampoco. Hola. Es como conozco con mi familia. Hola Kelly, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Hola, doctor. Sí, muy bien. Antes que vengan todo el mundo y ya vemos qué hacemos. Me nota. ¿Qué tal, Ivanilde? ¿Cómo están? Estamos nos recuperando, doutor. Sí, estamos en ¿qué tal? ¿Cómo fue el examen? ¿Bien o no? Bastante cansativo, na verdade. Sí, cansado, 2 horas. Y 2 horas estar ahí concentrado cansa, ¿eh? Sí, yo Sim, soy consciente de muito tempo. mucho tiempo. Sim. Me voy a E poner... quase não deu tempo de terminar. Não, Kátia, eu prefiro que ela faça isso com outra pessoa, porque eu não acredito em que eu fiz, né? Tipo, eu queria que eu falar pra ela. Hay que avisarle a la gente que se vaya acoplando, ¿eh? A partir de ahora ya entra para el segundo parcial, que lo vamos a poner dentro de poco la fecha, porque ya me están pidiendo también poner la fecha. Ivanilde, ¿qué tal? ¿Cómo te Bien, fue? foi bem, graças a Deus. Sim. Esta es una cierta parte del examen final. Tampoco el que le ha ido mal se tiene que poner tan mal. Não, não compreendi, doutor. Que esto es una pequeña parte de la nota. El que importa es el examen final y el que le fue Sim, enhorabuena y el que le fue regular pues lo va a recuperar en el segundo parcial categórico. sim, ¿Entiendes? Entonces no hay que darle más sim. importancia de lo que pueda tener. ¿Quién falta? Bueno, faltan un montón todavía. Sí, ya son 1:30. ¿Cómo se escribe? Se me olvidó.
Ujú. Igor ya está por aquí. Hay que decirle que avise a los demás para poder empezar la clase. El troncal ¿dónde es? Lejos. 20 kilómetros. No. De ahí. Bonito. Ahora voy a ver. No me dijo más nada. Mi hija está vomitando, está vomitando. Bueno, si le quiere traer urgencia, le dije que son la una. Essa consulta online, eu acho que vale a pena. Porque esses que estão aí que ele indica é que fizeram o Bueno, não aprovaram, fizeram depois do curso uma prova. ¿se ve la clase o no? Se ve, ¿verdad? Não, foge desse. Ou vai em médico integrativo ou ¿Eli se ve? Sim, ¿Se né? ve? Sim. Ok, esperamos 5 minutos y empezamos. Porque vamos hasta las 3 menos cuarto, ¿eh? 3 menos 10. Deixa eu falar. Sabe onde você estourou minha caixinha? Na Roberta. Pensa bem com carinho. Não foi lá? Até porque o Felipe colocou no carro dele o som, né? Acho que você usou essa caixinha 2 vezes. Segura um pouquinho. Mano, estourou o grave. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo fue? Estourou o grave. Igor, ya está también, Patricia, O Felipe, ele que conectou lá depois. Diana. A caixinha só foi no começo. Eu queria entender por que que... Tutti frutti. Ai, meu Deus. Ô Camila, desliga o áudio. Tá falando tudo aí do carro de som aí. Bueno, chicos. Bueno, chicos, a partir de ahora va a entrar para el segundo parcial y el tema que nos toca hoy son los antibióticos. Estaba diciendo antes de que se acoplaran todos que ojalá que les haya ido bien. Supongo que ya tienen la nota del examen. Como siempre digo, lo que voy a preguntar es lo que se pregunta. Y el que no le ha ido tan bien, no se desesperen porque esto forma parte de la nota final del examen final. ¿Qué nos falta? Pues nos falta poner la fecha del segundo parcial y también nos falta poner fecha del examen final. ¿Ok? Profe, ¿Quién habla? yo. Dime. ¿Y la nota de los trabajos? ¿Quién es yo? Robson. Dime, Robson. ¿Y las notas de los trabajos? ¿Cómo va a ficar? Repite que no te escucho, ¿qué? Los trabajos, la No te nota. preocupes, los trabajos van a ser casos clínicos. Eso lo voy a poner cuando llevemos unos temas más. Van a haber dos partes de casos clínicos. La primera parte que dimos hasta el primer parcial y otros casos clínicos a partir de ahora que son los antibióticos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Profe, Dime. ¿Quién habla? Jessica. faltando eu, ¿Quién falta? Jéssica. Eu, prof, a Ana. Hola. Eu também, profe. Maria.
Falta todo mundo, professor. Ya está todo. Pode mandar no chat o nome, prof? Bueno, chicos, vamos a empezar. Nos toca un tema largo. Hoy no lo vamos a acabar. Lo vamos a acabar la siguiente clase, chicos, que son los antibióticos. Doutor, conectei agora, tava comendo. ¿Quién Vou está? mandar o nome no chat? Una hoja. No quiero quitarlo. O una libretita, lo que sea. Vamos a esperar. Ya. Olá, doutor. Dime. Igor, ya está por aquí, ¿no? Isso. Jéssica está perguntando se sobre a prova dele. Dile. ¿Ella no está conectada? Sim, acabou de conectar. Hola, ¿cómo te fue? ¿Estás por ahí? Oi, prof. Hola, ¿cómo te fue? Bem, Bien, ¿no? sim, bem. Bueno, Jessica, escúchame, voy a hablar con la licenciada para ver cuándo te puedo hacer la prueba, porque hay que justificar el motivo. ¿Tienes algún papel que enviar a mi correo justificando el examen que hiciste hoy? Não, No te dieron eles não me nada, deram. la prueba, ni que fuiste al hospital, ni nada. Não, eles não deram nenhum papel. ¿Y qué te fuiste a hacer? Solamente un hisopado, ¿no? Isso. Bueno, voy a hablar con la licenciada y después te comento, ¿ok? Ok, tá Venga, bom. vamos a empezar. No te preocupes que lo vas a hacer. El examen sí o sí lo vas a hacer. Bueno, chicos, Tá bom. ¿se ve? Obrigada. De nada. Bueno, muy bien. Antibióticos. ¿Se ve, no? Chicos. No, no se ve, prof. ¿Se ve los antibióticos o no? El PowerPoint. ¿Se ve? No se La, ve. la pantalla não se vê, professor. ¿No se ve? Espérate. No se No. ve la pantalla. Un segundo. ¿Y ahora se ve? Agora sim, doutor. Muy bien, Danile. ¿Isabela se ve? Ok, muy bien. Vamos a empezar, chicos. Un segundo que voy a cerrar la puerta. Hoy vamos a tener clase hasta las 3 menos cuarto. No creo que lo terminemos el tema de antibióticos y aún así lo vamos a seguir el próximo martes, ¿ok? Después voy a mirar la nota a ver qué tal. Bueno, chicos, empecemos. Como siempre, mi presentación, ya me conocen. ¿Qué son los antibióticos y quimioterápicos? Lo vamos a ver en este tema. Es un tema denso, es un tema que está a la orden del día. Quiero que lo manejen bien, principalmente la dosis, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar. ¿Qué son los antibióticos? Son fármacos que se utilizan para tratar infecciones principalmente bacterianas. Importante esto, ¿para qué sirven los antibióticos? Son fármacos que se utilizan
para tratar infecciones bacterianas. Ustedes ya me conocen, si repito más de 2 veces es por algo. ¿Para qué sirven los antibióticos? Son ineficaces contra las infecciones víricas y la mayoría del resto de las infecciones. Los antibióticos acaban con los microorganismos o detienen su producción, y ahora lo veremos cómo, facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales del organismo. Básicamente, sirve para eliminar bacterias. Vamos a irnos tranquilos, no vamos a correr tanto hoy. Hoy no nos va a alcanzar el tiempo. Algunos médicos intentan utilizar antibióticos para infecciones bacterianas específicas. A veces empiezan el tratamiento antibiótico sin esperar a tener los resultados de las pruebas que permiten identificar la bacteria específica. Vamos a explicar esta parte. ¿Qué significa esto? Cuando tú recibes un enfermo, cuando tienes una persona y sabe que es una infección bacteriana o no sabe qué tipo de bacteria es, se usan antibióticos de amplio espectro, es decir, atacamos a todo el sistema inmunitario. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos tiempo a esperar el resultado de las pruebas. Evidentemente, ¿qué conseguimos con esto? Claro, intentar mejorar la salud de ese paciente que está en un momento crítico y al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Hacemos que el microorganismo se refuerce contra ese antibiótico que no es para él. Ese microorganismo se refuerza. Cuando tenemos los resultados, ahí recién hacemos tratamiento con antibióticos específicos de acuerdo a los resultados. ¿Se entendió esta parte o no? Entonces, en un primer momento tenemos antibióticos de amplio espectro, después de espectro específico contra los que nos toca luchar. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Al mismo tiempo también desarrollar resistencia a los efectos de los antibióticos de amplio espectro. Es decir, queremos matar una mosca con un cañón. Básicamente lo que hacemos. Los antibióticos pueden tener efectos secundarios como malestar estomacal, diarrea y en las mujeres candidiasis vaginal. Importante, efectos secundarios, efectos secundarios. Ahora bien. Profe, efectos secundarios de los antibióticos o del antibiótico específico? No, efectos secundarios de todos los antibióticos. Si fuera específico te diría un nombre, claritromicina, por ejemplo, y te diría el nombre de ese antibiótico. Esto es en general, como dice ahí arriba, generalidades. Importante, esto es muy importante. Algunas personas son alérgicas a determinados antibióticos, ojo con eso. Principalmente en la medicina pediátrica es muy importante saber que los antibióticos son y producen alergias. Por eso tenemos antibióticos de segunda, tercera generación que nos pueden ayudar en el caso de que es alérgico a un determinado antibiótico. Pues, ¿cómo se agrupan? Pues tenemos un montón. Se agrupan en clases en uso de estructura química, los antibióticos pertenecientes a cada clase concreta a menudo afectan el cuerpo de manera diferente y pueden ser efectivos contra diferentes bacterias. No hay un antibiótico específico para una bacteria específica, no la hay. Es o muchos antibióticos contra una bacteria específica. Por otro lado, ¿qué son los quimioterápicos? Son sustancias con actividad antimicrobiana
con toxicidad suficientemente baja como para poder ser administrado a un organismo por vía adecuada, hasta alcanzar y mantener concentraciones eficaces en los tejidos. Cada antibiótico es eficaz solo frente a determinadas bacterias. Cuidado con esto. Cada antibiótico es eficaz solo frente a determinadas bacterias en el proceso de selección del antibiótico para el tratamiento de una infección. Pregunta de examen. Cada antibiótico es eficaz solo frente a determinadas bacterias en el proceso de selección del antibiótico para el tratamiento de una infección. El médico lo que tiene que hacer es determinar cuál es la bacteria responsable del proceso. Lo que habíamos dicho. No hay un antibiótico específico contra un microorganismo específico. No la hay. Por ejemplo, algunas infecciones solo pueden estar producidas por ciertos tipos de bacterias. Algunas veces se prevé que un determinado antibiótico será eficaz frente a la totalidad de bacterias, que con mayor probabilidad son las causantes de infección, de manera que no es necesario realizar más pruebas. Pero no siempre es así en la práctica. Y siguiendo con la explicación, las infecciones causadas por diferentes tipos de bacterias o por bacterias en las que la acción de los antibióticos no sea predecible, debe solicitarse pruebas de laboratorio para identificar, claro, en muestra de sangre, de orina o de tejido obtenido de la persona afectada por la infección. ¿Cómo yo identifico ese antibiótico? Esa bacteria, haciendo pruebas de sangre, orina y tejido obtenido de la persona afectada por esa infección. Se realizan pruebas con las bacterias infecciosas para determinar su sensibilidad a provocar y proporcionar resultados que nos van a servir para orientarnos en la elección inicial del antibiótico con respecto a la infección. En muchos casos, el procedimiento suele ser comenzar el tratamiento con un antibiótico que es eficaz contra la bacteria, que tiene la mayor probabilidad, evidentemente, de causar la infección. Cuando se tiene la prueba, los resultados de la prueba, cambiamos de antibiótico, evidentemente, cuando sabemos el resultado de esas pruebas. Es lo que había dicho yo. Primero tratamos con antibióticos de amplio espectro y después con espectro ya específico depende de los resultados del laboratorio. Esto es muy importante. Los antibióticos eficaces en el laboratorio no necesariamente funcionan en el organismo de una persona infectada. Muy importante, la efectividad del tratamiento. Chicos, pregunta de examen. La efectividad del tratamiento depende de qué. Repito, la efectividad del tratamiento depende de la bondad de la absorción del medicamento en el torrente sanguíneo para medicamento tomado por la boca. Es decir, explico esto. La efectividad del tratamiento de un antibiótico con respecto a un microorganismo depende de la absorción en el torrente sanguíneo de ese antibiótico por el paciente. Es decir, hay pacientes que absorben más, absorben menos, tardan más, tardan menos.
Esto es muy importante. La cantidad de fármaco que llega a los focos de infección en el organismo. Por ejemplo, yo puedo preguntar si la cantidad del fármaco influye o no en el tratamiento antimicrobiano, si la cantidad de fármaco que llega a la infección influye o no influye para un tratamiento. Entonces, la cantidad de fármaco es muy importante. La rapidez que el organismo elimina el fármaco que estamos hablando. Ya estamos hablando de diuresis, etcétera, etcétera. Estos factores evidentemente varían a cada individuo. Según los otros fármacos que esté tomando, otra enfermedad que padezca. Y la edad, muy importante, parámetro, edad. Si tiene patología de base, es muy importante. Si tiene un problema urinario, si tiene un problema renal. Pregunta de examen: ¿cómo escogemos el antibiótico adecuado? ¿Cómo escogemos el antibiótico adecuado? ¿Cómo escogemos el antibiótico adecuado? Claro, evidentemente, el primero y más importante depende de la naturaleza y la gravedad de la infección. El estado del sistema inmunológico de esa persona. ¿Cómo viene esa persona? ¿Desde cuándo está infectado? ¿Cuándo le causó fiebre? Porque la fiebre es uno de los síntomas más importantes de una infección. ¿Qué hacemos las mujeres cuando se tiene infección de la vía urinaria? Antibióticos. ¿Hasta qué punto puede ayudar el medicamento a combatir esa infección? Evidentemente, tiene efectos secundarios todos los fármacos antibióticos habidos y por haber. Y la posibilidad de alergias a otras reacciones al fármaco. Cuidado con esto. El coste del fármaco, evidentemente. También tenemos otro tipo de problema que los médicos consideran que es una dificultad muy importante hoy en día. Ustedes me dirán, esto no puede ser, pues a día de hoy está así. ¿Qué supone una dificultad a la hora del tratamiento? Supone para los afectados el hecho de tomar antibióticos durante todo el tiempo prescrito, es decir, completar el ciclo del tratamiento. Señores, señoritas, los enfermos no completan el tratamiento, no completan. Generalmente entre 8 y 10 días habrá un tratamiento antibiótico. Cuando se nos pasa el dolor, nos dura una semana, 5 días, lo dejamos de tomar en absoluto. Hay que seguir tomando. ¿Cuánto dura el tratamiento? De 10 a 14 días. Pues durante 14 días hay que seguir tomando el antibiótico. Esto supone a día de hoy un problema fundamental para prescribir antibióticos. Si ya los adultos no son responsables por ellos mismos, ¿cómo van a ser responsables por sus hijos, siendo que ellos tienen que dar ahora el tratamiento? Es menos probable que las personas completen el tratamiento si el medicamento que deben tomarse con frecuencia o solo en momentos específicos. Por ejemplo, cada 8 horas, antes de la comida, antes de dormir, antes de desayunar, después de las comidas, nos olvidamos de tomar, porque te coincide que te tienes que despertar a las 3 de la mañana a tomar ese antibiótico. Te coincide que tiene que ser después de las comidas. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos. Eso supone un problema importante en el tratamiento ahora mismo de los antibióticos.
Evidentemente, muchas veces se requiere combinar estos antibióticos para poder contrarrestar los efectos de aquel microorganismo, ¿no? Las infecciones graves, en especial durante los primeros días, cuando aún se desconoce la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos. Ciertas infecciones en las que la bacteria ofrece rápidamente resistencia a un solo antibiótico. Por eso acompañamos de otra cosa más ese tratamiento exclusivo que deberíamos haberlo hecho con antibióticos. Evidentemente, ¿qué pasa con una infección? Tenemos más de una sola bacteria que causa esa infección. Y cada infección, cada bacteria es sensible a uno u otro determinado antibiótico. Es decir, esto es un abanico tremendo y de acuerdo al microorganismo que nos afecta, iremos buscando la solución. Por ejemplo, los antibióticos se dividen en grandes grupos, como vamos a empezar con los aminoglucósidos. ¿Para qué se usan los aminoglucósidos? ¿Para qué? ¿Contra qué tipo de bacteria? ¿Con qué tipo de bacteria tengo que usar un aminoglucósido, chicos? ¿Con qué tipo de bacteria? ¿Con qué tipo de bacteria tengo que usar? Esto lo tenemos que saber, chicos. Contra infecciones Gram negativos. se usa con frecuencia contra infecciones por bacterias entéricas gram negativas. Sí. ¿Es así, no, Ana? Es así, ¿no? Sí, endoentéricas. Muy bien. ¿Cuáles son? Pues vamos a irnos a lo más conocido, a lo menos conocido. La estreptomicina, la gentamicina, la tobramicina, la metilmicina, son los más conocidos. El más conocido es la estreptomicina. Y lo voy a preguntar para qué sirve. ¿Qué son los aminoglucósidos? Son una clase de antibióticos utilizados para tratar infecciones bacterianas graves. Graves. Chicos, infecciones graves causadas por bacterias gram negativas. Yo no voy a pedir cuáles son las infecciones graves, no. Quiero saber para qué sirve la estreptomicina. Cuando yo hable de estreptomicina, chicos, cuando yo pregunte en estreptomicina, ustedes me tienen que saber que es un aminoglucósido y sirve contra infecciones graves. Yo no voy a poner aminoglucósido en general, no. Vamos a acostumbrarnos por los nombres de cada principio activo, que es la estreptomicina. ¿Para qué sirve? Para infecciones graves causadas por bacterias gram negativas, chicos. Repito, la estreptomicina es un aminoglucósido que sirve para tratar infecciones bacterianas graves. Claro, causadas por bacterias gram negativas, porque después tenemos gram positivas también. Especialmente por Pseudomonas aeruginosa. Después veremos qué tipo de enfermedades produce esto. ¿Cuáles son? Amikacina, gentamicina, lo voy a preguntar, kanamicina, neomicina, aquí tenemos, y estreptomicina. ¿Qué voy a preguntar? La
gentamicina o la estreptomicina. ¿Para qué sirve? ¿Qué son? ¿Qué es? Usted ya tiene que saber que es un aminoglucósido y sirve para X cantidad de la espectromicina. Aquí hay una excepción pequeña. Quería compartir con ustedes. La espectinomicina está químicamente relacionada con los aminoglucósidos y funciona de manera similar a esto. La técnica de los aminoglucósidos, ¿cómo lo hacen para combatir esa infección? Impiden que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para crecer y multiplicarse. Mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Evidentemente, también depende, como habíamos dicho, de la forma de absorción. Estos antibióticos se absorben poco cuando se toman por vía oral, por lo que generalmente se administra por vía intravenosa. No hay tiempo, hay que administrarlo por vía intravenosa. Preferentemente por vía intravenosa. Estos antibióticos se suelen administrar junto con un antibiótico que es eficaz contra muchos tipos de bacterias, denominado, como habíamos dicho, antibiótico de amplio espectro. ¿Ok? Reacciones adversas al medicamento. Claro, puede dañar los oídos, principalmente los riñones, por lo que generalmente se suelen acostumbrar a elegir otro tipo diferente de antibióticos. En Estados Unidos, la kanamicina y la namicina solo se comercializan para su uso tópico u oral. Importante, importantísimo, pregunta de examen. Si se toman aminoglucósidos durante el embarazo, pregunta de examen, ¿existe la posibilidad de efectos nocivos en el feto? Pérdida de audición. Pero a veces los beneficios del tratamiento pueden superar a los riesgos. Y ahí dejé un enlace donde hay un consumo de medicamentos u otras drogas durante el embarazo. Yo no lo daría. Si ya contraproducente que el feto puede perder la audición, para mí no supone más beneficio que riesgo que en el que me voy a tomar con respecto al feto. ¿Qué pasa durante la lactancia? El uso de aminoglucósidos durante la lactancia se considera generalmente aceptable, pero yo no lo daría. Y aquí tenemos la dosificación. Aquí tenemos una pequeña tabla, ¿no? Pauta de administración de aminoglucósidos tradicional, dosis diaria fraccionada en niños y adultos. Ahí lo tenemos, la gentamicina, la tobramicina, la netilmicina, la dosis en adultos y la dosis en niños también. Generalmente son entre 8 y 12 horas la dosis. Seguimos con otra familia de los antibióticos.
Profe, Dime. como que descobre ou quais são os efeitos quando você tem uma alergia a certo antibiótico? No te, repíteme. Como que os efeitos para descobrir se a pessoa tem ou não alergia a algum medicamento ou antibiótico? Sí. Generalmente, cuando una persona es alérgica al antibiótico, claro, esa persona no sabe que es alérgica a ese antibiótico. Los efectos secundarios de una alergia normal sería roncha, sería edema, pero por eso tenemos varios tipos y varias clases de antibióticos, porque generalmente el que más efecto secundario causa y alergia, por ejemplo, está la amoxicilina, la penicilina. Entonces, si esa persona tiene reacciones adversas, simplemente con parar de darle, o sea, si damos y medicamos a una persona una amoxicilina, con tal de dejar de darle, ya se retienen los efectos secundarios de la alergia de esa persona. Simplemente con cambiar la medicación, esa persona puede estar mejor. No hace falta volver a medicar sobre lo que ya medicamos. Si una de las mujeres tiene una infección de la vía urinaria, por ejemplo, y recetamos gentamicina y tiene alergia, pues le damos otra. Retiramos esa medicación, pasan los efectos, pero volvemos a dar otro antibiótico. Profe, Grupo, profe, dime. por que a dose ali para os niños é maior que os adultos? Te explico por qué. Buena pregunta. Sai daí, mãe. Vamos a estudiar esto. A ver. ¿Quién preguntó eso? Eu, profe, Guilhermo. Guillermo, te explico, Guillermo. En primer lugar, los niños, vamos a hablar del sistema inmunitario, no están completos todavía. El sistema inmunitario de un niño no es igual al sistema inmunitario de un adulto. Como entenderás, como verás, un ejemplo mínimo, la gentamicina, la dosis en el adulto es de 1 entre 1 y 1,7. Sin embargo, en los niños la dosis prácticamente es el doble. ¿Por qué? Porque la dosis es en miligramo, kilogramo. Y los niños, como son más pequeños y el sistema inmunitario está recién desarrollado hasta los 14 años, por eso a los niños se les requiere más dosis de antibióticos para poder contrarrestar a ese microorganismo que está causando la infección. Generalmente la hora de las dosis son iguales, entre 8 y 12 horas, pero generalmente la dosis pediátrica, principalmente para lo que van a tirar para pediatría después, es distinta a la dosis en adulto y prácticamente el doble de la medicación en niños que en adultos. Eso está estipulado por, primero, el sistema inmunitario, los riñones, porque los niños absorben mejor y con más detenimiento los antibióticos. Por eso las dosis son el doble para poder contrarrestar más rápido ese microorganismo que está afectando a una infección de un niño, ya que su sistema inmunitario no puede hacer frente si tuviera la misma dosis que un adulto, por ejemplo, del antibiótico. ¿Dónde estábamos, Carmapenem? Doutor, mas esta regra, ela se estende a todas as classes de antibiótico ou solamente isto? Repíteme la pregunta porque no te escucho bien. ¿Qué? Essa regra, ela se estende a todos os grupos de antibióticos? Sí, generalmente sí, a todos los grupos. Afecta a todos los grupos de antibióticos. Generalmente,
Como entenderá, la gentamicina, la tobramicina, o sea, esto es un ejemplo de un grupo de aminoglucósidos, pero también tenemos los carbapenem, que también la dosis es casi igual, casi el doble. Generalmente estamos hablando de un 90% de dosis, el doble que los adultos. Eso es muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Quién preguntó Ya, eso? gracias. Seguimos. Otro grupo. ¿Qué son la carbapenem? Señores, son una subclase de antibióticos llamados antibióticos beta-lactámicos. Cuidado con esto. Antibióticos beta-lactámicos. A día de hoy hay mucha gente que lo conoce así, beta-lactámicos. Hablar de beta-lactámicos y carbapenem es lo mismo. Los antibióticos beta-lactámicos también incluyen las cefaloporinas, los monobactámicos y las penicilinas. Y aquí vamos a hacer un hincapié. Cuidado con las penicilinas. Los antibióticos carbapenémicos o beta-lactámicos son antibióticos de amplio espectro. Es decir, son eficaces contra muchos de los tipos bacterianos, incluyendo la bacteria, que son resistentes a muchos otros antibióticos. Los fármacos carbapenémicos comprenden lo siguiente. ¿Cuáles son? Doripenem, cartapenem. Lo que habíamos dicho, hay ciertos antibióticos que se administran conjuntamente con otro antibiótico o otro tipo de fármaco, como por ejemplo, amoxicilina clavulánico, es una mezcla de dos antibióticos. ¿Y qué hace? Reforzar uno con otro. ¿Lo ven? También podemos hacer amoxicilina por un lado, ácido clavulónico por otro lado, pero generalmente, a partir de hace ya unos tiempos, se hace una mezcla de amoxicilina clavulánico. Y también tenemos dosis para los dos. Es una mezcla de los dos antibióticos. Meroden, esto simplemente a modo de información. Importante, ¿cómo se administra un antibiótico beta-lactámico? Mediante la inyección intravenosa, intramuscular. Y a menudo son acompañantes de los aminoglucósidos para tratar algunas infecciones, porque su uso combinado mejora, como habíamos dicho, la eficacia de ambos antibióticos. Hay una interacción positiva durante la interacción de ese antibiótico en el cuerpo humano. Y aquí vamos ya específicamente a cada caso de carbapenem. El imipenem siempre se administra con cilastatina. La cilastatina no es un antibiótico, ayuda a prolongar el efecto del imipenem al protegerlo de la descomposición de los riñones. Por ejemplo, lo que hemos dicho, no siempre va acompañado de otro antibiótico. Puede tener este tipo de componente que ayuda a mejorar ese efecto en los riñones. ¿Cómo trabaja este carbapenem? ¿Cómo impide ese microorganismo que fue invadido, que invadió nuestro cuerpo? Algunas bacterias tienen una cubierta externa, la pared celular, que las protege. Y claro, ¿qué es lo que atacamos nosotros? Esa pared celular a través de este tipo de antibióticos. Al igual que otro tipo de antibióticos beta-lactámicos, impiden que la bacteria forme la pared celular que lo provoca su muerte. Es decir, una vez que nosotros atacamos esa pared celular del microorganismo, es
que cuando muere ese microorganismo, porque no puede sobrevivir en el organismo sin su pared celular. Con muy poca frecuencia, debido a que los carbapenémicos son estructuralmente similares a la penicilina. Las personas que sufren una reacción alérgica a la penicilina sufren una reacción alérgica a los carbapenémicos, es decir, 2 por 1. Si somos alérgicos a uno, somos alérgicos a todos. En especial entre la penicilina, que es un carbapenén, y a otro tipo de medicamentos. Seguimos. Profe, Dime. quando o organismo cria resistência a algum tipo de antibiótico, o porquê de criar resistência? Seria pelo excesso de uso ou porque o corpo se adapta à substância? No, a ver. Explico esto cuando se produce la resistencia. Un segundo, chicos, que es una urgencia. Un segundo, un segundo. Sí. Sí. Sí, dime, te escucho. Ya estás de camino y te mandé la ubicación. No, sobre la ruta principal, Antes, pasando Petrobar. Sí, pasando Petrobar, donde se venden los neumáticos, sí. Del supermercado Pluma, 4 calles. No, pasando el supermercado, 4 calles. Ok. Bueno, perdón chicos, perdón, no tengo una urgencia, una paciente que viene con vómitos, una niña, y lo más probable es que esté ingresado. Seguimos. Perdón, gases del oficio. Bueno, ¿cómo se produce, chicos, la resistencia a un antibiótico? Cuando nosotros tenemos una infección, ¿qué es lo que produce? Malestar. Generalmente voy a poner el ejemplo de vómitos, diarrea, que puede ser una infección bacteriana, puede ser una infección vírica. ¿Qué produce en un niño de 5 años, por ejemplo, vómitos y diarrea? Deshidratación. A los 2 o 3 vómitos, esa niña, esa criatura ya está vomitando y produce esa deshidratación. Dicho esto, yo pido una prueba para saber qué tipo de microorganismo tiene ese niño o esa persona. Vamos a dedicar al niño porque mi especialidad son los niños. Ahora bien, ¿qué hago mientras yo? Claro, le doy a ese niño un antibiótico de amplio espectro. ¿Para qué? Porque yo no sé qué microorganismo lo tiene mientras espero esa prueba. Es ahí donde yo produzco y hago que ese organismo tenga resistencia a ese antibiótico que no es para él. Se produce así, la resistencia a ese antibiótico. ¿Qué pasa? Ese microorganismo se vuelve cada vez más resistente y cuando yo tengo los resultados, a mí cada vez me cuesta más combatir ese microorganismo para poderlo quitar, vamos a decirlo, del cuerpo humano, para poder combatir y matar ese microorganismo. Así se produce básicamente una resistencia a los microorganismos. Vamos a ver esto, vamos a ver el uso de carbapenémicos durante el embarazo y la lactancia y lo dejamos aquí.
Cuando se han administrado fármacos carbapenémicos a animales preñados, no se han observado efectos nocivos sobre el feto. Sin embargo, no se ha probado en mujeres embarazadas. Es decir, no recomiendo, no es recomendable. Los fármacos carbapenémicos se excretan en la leche materna y pueden afectar el equilibrio de las bacterias normales que habitan en el tubo digestivo del bebé. Cuidado con eso, ¿eh? Esto es lo que es un carbapenem, básicamente, su anillo, que no lo voy a preguntar, y aquí lo dejamos. Vamos a seguir la siguiente clase, el siguiente martes, con cefalosporina, y enhorabuena a todos por tener una buena nota en el examen de hoy. Básicamente, ¿qué le pareció el examen? ¿Todo bien? Estava um pouco extenso só, doutor. Sí. Son 2 horitas y ya está. Así que, nada, chicos, seguimos el próximo martes, estudien para la siguiente prueba y ya en la siguiente clase vamos a seguir con cefalosporinas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces a estudiar y ya seguimos el próximo martes, ¿ok? Ok, doctor. Muy bien. Descansen, han estudiado bastante. Creo que esta semana tienen otra prueba, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues venga, a estudiar. Ok, doutor, graças. Venga, chicos, nos vemos. Chao, doctor. Chao, chicos. Chao, doctor. Chao, chicos, nos vemos el martes. Chao, Ana. Chao, Adriana. Chao, doctor. Chao, Chao, doctor. chicos, a estudiar. Gracias. Adiós.